Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muchas gracias, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Umbral del Misterio. También les doy la bienvenida a quienes de forma posterior están viendo este programa a través de Multiverso Media. Eh, por ahí una vez alguien me preguntó si podía resumir un poco eh, la columna vertebral de mi vida. Yo le diría, es complicado, soy medio renacentista, me gustan muchas cosas, me sumerjo y trato de estudiar varias de ellas. Pero si tuviera que hacer un resumen, diría que lo que más agradezco es que mi vida ha sido como una especie de tránsito y catálogo de encontrarme con personas extraordinarias, personas que han abierto caminos, conocimientos y que me han demostrado que la vida, lejos de ser algo simple, algo que solo puede ser explicado a través del raciocinio, a través de únicamente los postulados científicos, estas personas me han abierto fronteras que han sido de extremo beneficio para mí y mis seres queridos. De ese enorme catálogo de personas extraordinarias, hoy día me acompaña probablemente una de las que más. Sin lugar a duda, usted a través de medios masivos, la televisión, si es que alguien tiene una brujita ahí de cabecera de la familia, puede saber sin dudar que hay personas que cuentan con talentos de percepción extraordinaria. Y sobre eso están otras personas que tienen una constancia de esa apertura con capacidades de ver lo que nosotros no, de entender lo que nosotros no, a veces intuitivamente a través de los sueños podemos tratar de deducir de qué se trata todo esto que llamamos el juego de la vida. Hoy día me acompaña, decía, una de estas personas y es Carmen Cancino. Ella es psíquica, vidente y quedó corto, la verdad es que las cosas de las que ella es capaz en términos tanto de mancia, de intuitivamente entender lo que a ti te ocurre, de poder hablar con personas fallecidas, entidades que no están en los catálogos normales de la antropología o la zoología humana. Todo eso y mucho más es mi querida amiga Carmen Cancino, con quien hoy día vamos a conversar y para quien pido un fuerte aplauso. Igualmente, y sin nunca olvidar, este proyecto jamás sería posible. Tener a esta gran mujer solicitada como la que hay más, no podría ser gracias, sino a mis amigos de Juega en Línea, a quien también les pido un fuerte aplauso, que confiaron en este proyecto, siguen confiando y la verdad es que hemos hecho acá un team exquisito y poder demostrar, digamos, los temas que parecen ajenos, ¿cierto? A mis queridos amigos de Juega en Línea, que sin embargo es parte de sus intereses personales en la idea y conformación de los buenos tratos con sus clientes y entender a modo personal, digamos, de qué se trata el misterio de la vida. Carmen, ahora sí, iniciamos. Necesitaba hacer todo eso porque cualquier cosa quedaba con vergüenza Yo- después. eh, Necesitaba hacer esa intro. Bueno, para empezar, el agradecimiento a toda la producción. Me siento feliz de estar acá, Muchas especialmente gracias. porque tú me has invitado, porque Alma me ha invitado y porque me encanta conversar este tema para que las personas aprendan, porque creo que parte de mi misión es justamente así, encender un fosforito en una pieza Mm, oscura, donde hay oscuridad, y a través de esa pequeña luz va creciendo el conocimiento y se comparten las luces. absolutamente. Querida amiga, afortunadamente ya vamos a entregar esos datos. Las personas pueden acercarse a ti para hacer algún tipo de tratamiento, limpieza, terapia y un sinfín de cosas, digamos, en su beneficio personal. Ahí ellos descubrirán que tú tienes un sinfín de herramientas de cómo analizar, mejorar la situación de una persona, en fin. Me gustaría que nos explicara, porque no siempre está la oportunidad de preguntarte esto, es una persona con tus capacidades, ¿se nace o se puede formar?
Y cuéntame cómo fue en tu caso, cómo te diste cuenta y si esto viene de antes en tu familia. Maravilloso que me preguntes esto porque no me lo preguntan siempre, Yo lo ¿ya? sé. Vamos a empezar desde mis ancestros. Ok. Recién comentaba con Alma sobre la carta astral. Bueno, muchas personas se basan, voy a derivar un poquitito para llegar a lo que me preguntaste. Muchas personas basan, ¿no es verdad?, algunos intereses de su vida, guías de su vida en la carta astral. Y me decía Alma, eso empieza en el día, en la hora en que uno nace. Y yo le digo, no, ¿por qué? Mm, Porque del momento de la procreación ujú, ya hay un ser vivo. ok, Por lo tanto, ok. cuando una persona ha estudiado y tiene el conocimiento y lo ha desarrollado, debiera llegar a los ancestros o a la procreación para poder escribir, relatar Ok, una buena carta astral. perfecto. Porque en ese momento tenemos que considerar el acto mismo, el momento mismo, las condiciones mismas. Bueno, saltémonos un poquitito. Mm, El crecimiento del vientre, los meses, el estado de la mamá, el estado del entorno. ujú, Saltémonos otro un poquito más, ¿ya? ujú, Entonces, ¿en qué condiciones la mamá dio a luz? ¿Cómo venía el bebé? Tú sabes que muchos bebés vienen de nalgas, otros vienen en posición de cabecita, ok. inclusive algunos vienen parados. Si Sí. fue cesárea, si fue force, si fue parto normal, cómo estuvieron los parientes, el esposo, el compañero. O sea, para tener un buen relato de una carta astral, hay que hacer una mini regresión y de ahí tomar el punto carta astral. Porque uno no es solamente uno. Así Eres es, tú y todos los demás anteriores. así es. Ok. Bueno, te hice este paréntesis porque cuentan mis ancestros, ya todos en otro plano, Ujú, que cuando mi mamá se embarazó, ujú, fueron en unas circunstancias un poco em, de energías muy confusas en esa ok. época. Porque tú imagínate, si te das cuenta de que yo tengo casi 80 años, retrocedemos a la época en que mi mamá me concibió, Mm, serían 120 años o 130 años. claro, Entonces, tenemos que ver las costumbres de esa entiendo. época. Bueno, entonces me dicen mis ancestros de que eh, bueno, ellos eran inmigrantes, Ujú, ¿ya? Esas son otras historias. Bueno, mi mamá se embaraza, empieza a crecer, su vientre ya está en los últimos meses o el último mes para dar a luz y en la casa se escuchaba llorar un bebé. ok. Entonces todos decían, qué curioso, llora un bebé. ¿Habrán dejado un bebé? ¿Por qué llora un bebé? ¿Ya? Y después se dan cuenta de que del vientre de mi madre se sentía el llanto del bebé. Mi madre estaba en gestación de mi persona. Entonces ya después ponían oído y el bebé muy inquieto, no sabía si quería salir o no quería salir, pero lloraba. Entonces, Ok. ese fue así como el primer indicio de que ya era un bebé diferente. Bueno, en esa época existían las parteras o las Mm, matronas que iban a ajá, la casa. sí. Desde luego, era una casa patronal en el campo. Mm, Llegó la partera, lo que cuentan, yo estoy repitiendo, y fue un parto difícil porque venía de pie, venía parada. Entonces era como extraordinario, que bebé va a poner los pies primero. Así que mi mamá debe haber sufrido bastante, que me dieron vuelta, y todo lo que debieron hacer. guau, Y cuando ya la partera ya me sacó o ¿ya? me tiró, dice, oh, esto es extraordinario. Primera bebé, primera guagua que yo veo que nace con manto. ¿A qué se ¿Qué es refería? un manto? De que en mi cabeza y parte de mis hombros había quedado
la membrana de la de la placenta. placenta. Por lo tanto, se notaba como un Claro, manto, tenía un velo, así como... un velo así. Ok. Entonces, si nosotros pensamos, reaccionamos Mm. a esas cosas ya paranormales, es que ya venía en condiciones paranormales. O sea, si tú hubieras nacido en la India, te hubieran declarado santo de inmediato, así con todo. O sea, pero de hecho, o sea, vienes de pie para caer de esa manera, con la placenta como una cobertura, así como una coronación prácticamente. Claro, No, no estoy exagerando, de hecho es ya, así. y llorando en el vientre. Bueno, eso se da O sea, imagínate. bueno. Después llegamos a la primera etapa del crecimiento de bebé Ujú. y muchos deben recordar que nos endulaban. Nos ponían, viste, la gorrita y después venían Ah, todos los... quedan y como una quedábamos pequeña momia, así, como para que no se momia, así, moviera, así. claro. Bueno, Bueno, eso lo hacían para que uno se criara derechito y tuviera las piernas bonitas. ¿en Y serio? creo que eso todavía lo mantengo. Ya, ya, yo pensé que era la excusa era así para que no moleste, ¿no? Pero, o para que no se rajuñe, no, pero bueno, si en ese tiempo. No, pero hace un chiste también. Bueno, entonces me ponían en la cuna, que en ese entonces todas las cunas se mecían. Y no me encontraban en la cuna. Y decían, ¿y dónde está el bebé? Imagínate todo el lulala que... Espérate, ¿esto de cuántos meses o años? No sé. meses, Meses. meses, meses de la crianza, Lactante, claro. de la lactancia. Y todos me buscaban y decían, bueno, por mucho que se mesa la cuna, no puede haberse caído y si se cae llora y no puede ni gatear y se quedaría ahí. Bueno, el asunto de que aparecía debajo de la mesa, aparecía arriba del ropero, aparecía en cualquier Mm. parte. Entonces, mi abuela y mi tía abuela, que también ya tenían mucha percepción y era un tabú, no se conversaba de nada de Sí, eso, claro. decían, es tan bonita que deben llevársela a los duendes para jugar con ella. Ok, pero se lo tomaban bien, no se asustaban con esto. Lo típico que ante cualquier cosa rara traían un cura y cortaba con No, espera, todo. eso más Ok, adelante, no me espérate. adelantes, sin Ya, spoiler. entonces, considerando todo eso, eh, era todo muy, muy diferente. Mm. Bueno, ahora que dices tú si traían un cura o algo así, bueno, crecí muy inquieta, tanto como en el vientre, muy inquieta, y todo me parecía poco. Yo creo de que si tengo que dar una calificación, hiperactiva, hiperkinética, yo creo que queda corto para el tiempo. Ok. ¿Ya? Sí. Bueno, y lo único que te puedo decir que recuerdo era que sí venía un curita a la casa frecuentemente, pero sí te digo que todos los días martes y viernes a mí me pasaban por humo. Así. Te Me saumereaban. desmayaban, oye, sí, ya. No vaya a ser Es que era- que de los así. duendes pasemos a... Entonces, ni siquiera todavía iba al colegio, pues entonces ya, yo ya sabía que me iban a poner en la manta y me iban a pasar por el humo. Así que ya, al principio no, pues yo pensé que me iban a quemar o algo así, pero ya me acostumbré ya a los humitos. Ya. Ok. Bueno, tengo, tenía, ya cambió de plano, una hermana mayor Mm. que era completamente normal. Entonces lo que sucedía conmigo llamaba tanto la atención, se produjo un celo con ella, porque a mí había que cuidarme más, había que estar más atenta, y ella era Mm. muy tranquilita, muy quietita. Seguro. Bueno, y yo me sentía sola porque no jugaba con mi hermana y me iba a jugar a los árboles por ahí, a los árboles frutales del campo, qué sé yo, y me sentía tan sola y triste. Mm. Y un día sentí unos campanilleos así, tic, 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 tic. Sí. ¿Dónde? Y me puse a observar y vi al primer duende que conocí en esa época y debo haber tenido 4, no más de 5 años. Como 4 años. ¿Es la primera vez que tú ves una entidad que no es un humano, no es un animal, digamos, una mascota? ¿Me lo puedes describir? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Medía aproximadamente unos 30 centímetros, Ah, pequeñito. pequeñito, ¿ya? Sí. Los colores de su vestimenta eran muy luminosos, Ok. casi brillantes, y no tenía barba, No tenía barba, no ¿ya? tenía barba, era muy, muy lúcido, ¿ya? Ok.
Seguramente era un duende joven, porque después los duendes les crece la barba. Ajá. Y al principio me asombré, pero antes de ver ¿Él se fijó en ti? O sea, ¿se dio él, cuenta él que me tú lo está, viste? él me estaba observando, ¿ya? Y después cuando yo vi que estaba en las ramas, ¿ya? Nos quedamos mirando, es lo que más recuerdo. Pero antes de ver al duende, ¿Mm? yo me sorprendía mucho cuando miraba las flores en el jardín y decía, mi mamá riega las plantas con agua hervida porque yo veía que salían vapores, muchos vapores. Ah, Pero ¿tú creías que era agua caliente porque salía...? el No, vapor, claro, no se el puede. vapor. Y lo que me extrañaba sí que eran de colores. Y Ok. después comprendí que era la esencia de las flores. Que así como ellas nos entregan sus aromas, yo veía el zumo, la esencia de las flores en sus colores. Por supuesto, tu madre lo regaba con agua Es de temperatura normal, pues, ambiente, claro, fría, pero tú veías que al contacto con el agua las flores emanaban esa esencia, esa energía, esos, eso que te entregan, esos por ejemplo, en colores. las flores de Bach y todo eso, que te entregan precisamente son como sus energías emocionales. Y también ahora yo lo comprendo, o sea, cuando maduré lo comprendí, de que también es un privilegio porque no se muestran a cualquier persona, porque tú puedes mirar un jardín, puedes ver la belleza del jardín, pero tendrías que tener una hipersensibilidad para ver el, Sí, el eso está vaho, fuera de lo común. Yo ya. creo que hasta ver un duende, por ahí todos tuvimos la suerte o el espanto y otros, digamos, conocemos a alguien que también sí lo ha visto, eh, pero esto es completamente nuevo, que las flores emanen compartan su esencia, creo que es una buena Sí. palabra. Bueno, vamos a hacer otro. Yo a veces me disperso porque tengo tantas historias, pues Vamos, Andrés. súper bien, Ya, ordenate. No, yo quiero escucharlas todas. ya. Vamos, Espérame, ese fue tu primer duende. Después tú, esto quiero entender, ¿tú entiendes lo que son o ellos al darse cuenta que tú los podías ver, te buscaban más, por ejemplo? ¿O viven su vida no, nomás? espera, espera. Ese fue el primer duende, ¿ya? Después yo salí a jugar y quería volverlo a encontrar. A veces lo encontraba, otras veces no. Pero un día encontré una familia de duendes y ahí ya eran diferentes, Una familia, papá, mamá, hijo, sí, ¿ya? varios, ¿ya? Y ya me aceptaron y yo jugaba con ellos porque no jugaba con mi hermana. Entonces salía a jugar con ellos. Y ahí me acostumbré a los duendes, pero también ellos recibían órdenes y se ordenaban o se aquietaban cuando se ponían desordenados, corrían, se escondían, etcétera. Y ahí fue cuando vi la primera esencia de un fluido que se convirtió en hada. Ya. Esto tú me lo habías comentado un tiempo atrás. Tú entendiste que en esta escala de seres elementales, las hadas, estos tipos de seres esféricos, Ujú. que no son los duendes más terrenales, controlan a los duendes. O los duendes más bien les tienen respeto, digamos. Los controlan y las aman, las adoran, las miran. O sea, las Ajá, hadas son como dentro del reino elemental, las hadas son las reinas. ok. Y, o sea, me queda claro que tú con los duendes ya tenías algún Una tipo de relación, afinidad. una afinidad. O sea, te aceptaban como un compañero de juego. Y claro, yo te escucho, o sea, obviamente tú esto lo tienes con mayor claridad porque esto ha sido tu vida. Hay otras personas que sí recuerdan haber jugado con duendes o estos niños mágicos Ujú. que aparecían y bueno, después cuando grandes dejan de empezar a verlo y todo lo demás. Pero hadas ya es otro cuento. ¿Las hadas, tú interactuabas con ellas también o las hadas son reinas, así como no pescan? Son reinas, pero también es tan difícil. Tuve el privilegio de compartir con ellas y son etéricas, son hermosas, son bellísimas, son como Walt Disney las dibujó, ya, y Ok. generalmente todas son muy claritas y son etéricas. ¿Y son como femeninas, como con alas de...? Hay algunas que se mueven en su halo. Esto tendría que explicarlo con un paréntesis. Ya, a ver. Nosotros somos energía, Mm. ¿ya? Las hadas, por ser fluidas y estar en otro reino,
y ser tan puras, su fluido es más potente Mm. y también toman colores. Entonces tú las ves y puedes ver el rostro, puedes ver sus manitos, pero el cuerpo en sí es como una telita, como una gasa muy, muy, muy fina que se mueve al compás de sus propios movimientos. Ok, como una estela constante. Sí, ok. Claro. Y esas fueron mis primeras experiencias y allí me entretenía. Pero yo quería jugar con niños. Yo quería Claro, tener amigos, viste tú, materiales que pudieran claro. jugar, etcétera. Sí. Bueno, y llegó el tiempo, como a los 5 años aproximadamente, en esa época uno iba ya al colegio, al jardín infantil. Pero, Y ¿tus papás sabían de esto de los duendes, las hadas, o lo intuían al mira, menos? yo creo que lo intuyeron porque no se conversaba de estas cosas. Sí, pues antes no. Claro, entonces era muy difícil y que yo llegara a la casa gritando, ¡ay, qué tal! Sí, ah, ya, ya, Eh, ya, sí, chao. era, Ya, y así como era, te mandaban al colegio como toda claro, niña normal, obvio. ya, y... Entonces yo feliz de estar con otros niños. mm, En los primeros días, ¿para qué te digo? Pero en la primera semana yo empecé a hablar de más, po. Entonces le decía a los niños, le preguntaba, ¿tú tienes un duende? ¿Ya? claro. ¿Y te vienen a ver las hadas y te cantan las hadas? Entonces los niños seguramente le contaban a sus madres, las madres a las tías, y me fueron aislando, me marginaron, y yo me sentí más triste, más sola que nunca, cuando comprendí de que yo estaba mirando a los niños, que quería jugar con ellos, y miraba hacia el lado y veía como mis compañeros estaban tristes por mí. Entonces era Ah, muy difícil comprender que yo tenía mundos paralelos, vivía en mundos paralelos. sí. Este, Y que llegara a entenderlo tan pequeña, me fueron a buscar, llegué a la casa, me recibió mi abuela, sabía que yo venía mal, me senté al lado de ella en su regazo y es el llanto más grande que aún recuerdo de toda mi vida, porque lloré tanto, 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 que el llanto que haya vivido desde esa fecha hasta ahora no supera el llanto de ese día. Carmen, una pregunta. ¿Tú qué podías ver estas entidades? Esto te lo pregunto por mera curiosidad, pero bueno, quizás a alguien le pueda servir. Duendes, hadas, ¿suelen estar cerca de los niños aunque no los vean o solamente se acercan a personas que tienen facultades más extraordinarias como la Ya. tuya? Mira, nosotros hablamos de duendes, pero los duendes, las hadas tienen sus categorías. Ah, Eso después yo lo fui aprendiendo, también lo estudié, etcétera. Los duendes serían la primera representación de, de los seres elementales, del mundo elemental. es el más básico. Sí, el que se puede acercar más. Ok, Después están los gnomos ya, con sus parejas, que son las nominas. ya, Después están los trolls, que ellos ya, ya vienen a ser como un poco perversos, ok, son mucho más altos y son feuchitos, ¿ya? ok. Y siempre inducen al mal o a las travesuras muy pesadas. Muy brusca ya. Pero ellos también tienen sus categorías y se separan por categorías. En ese momento para mí todos eran duendes. Mm, No podía comprender. Les voy a contar una historia, mm, así aquí me disperso. dele. Em, Pasó el tiempo, después volvemos al kinder. Ok. Y yo empecé a frecuentar de joven el Valle de Elqui, Ujú, cuando había que caminar. El bus te dejaba en Monte Grande mm, y de ahí para allá había que caminar nomás. sí. Ya, y con mochilita, con paquetes. Ya. Y lo frecuenté durante mucho, mucho tiempo. Y en uno de esos tiempos fui con un grupo de alumnas, discípulas, y nos bañamos en un lugar de Río Mágico. Lo conozco, está hoy. Sí, Sí. y Río Mágico tiene la particularidad de que si tú eres bien recibido, el río se vuelve azul completamente. Ah.
Y nosotros sacamos varias fotos donde en partes del río estaba verde y el lugar donde nosotros nos encontrábamos completamente azul. Azulito. Bueno, y vimos duendes, ¿ya? Ok. Cruzamos uno de los puentes del río y los seguimos y ellos nos miraban, jugaban y se escondían. O sea, también fuimos aceptados en ese sector del valle. Y telepáticamente, porque hay mucha telepatía en esto, les prometimos que íbamos a volver al año siguiente y que le íbamos a llevar ropa. 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 Entonces ¿De pasó su el año, tamaño o qué? llevamos diferentes tamaños de ropa, Ya. ¿ya? Así que una amiga cosía, la otra tejía. Y fuimos al año siguiente y dejamos la ropa en diferentes lugares y le dejamos dulces, porque le gustan mucho los dulces. Ajá. Nos fuimos a bañar de nuevo, pasó una hora o más, y dijimos, vamos a ver si que está la ropa y en diferentes lugares, ¿ya? Y mucha ropa había desaparecido. Así que nosotros felices, oye. Bueno, ahí me dispersé. Bueno, Espérame, vamos a volver al kinder. Pero antes de continuar, querida Carmen, como yo les comentaba, bueno, eh, estamos apenas en la puntita del iceberg de lo que Carmen Cancino nos va a seguir relatando frente a sus experiencias que son muy extraordinarias. Aprovecho de decirles, si se dan las circunstancias, em, eso depende de del contexto y de, por supuesto, mi amiga acá. Si es que ve algo en alguno de los presentes y si ustedes están dispuestos a hacerlo, bueno, es- se verán sometidos, digamos, a una de las experiencias más reveladoras que puedan tener. No quiero caer así como en cosas tan populistas, pero la última vez que hicimos un evento juntos, que fue hace un par de semanas, hoy había un par de personas, un empresario y una mamá con un hijo. Oye, el llanto de emoción cuando empieza a decirle, llegó un hombre, se llama así, es así, y a ti te llama así, y te quiere decir esto, porque no le has dicho. Oh, es impresionante. Pero bueno, eso antes de recordarle que esto no sería posible, de no ser por mis amigos de Juega en Línea. Corre. ¡Hey tú! ¡Sí, tú! Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta, Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Excelente. Muchas gracias, amigo. Ok, ya. Volvemos al kinder. Parece que en este capítulo vamos a terminar entre el kinder primero básico y otra vez seguimos con más adelante, pero dele nomás. bueno, así empezó a transcurrir ya eh, mi niñez, ¿ya? Nos vamos a saltar un montón de situaciones, ya, de que me subía a los árboles, de que era travieso y todas las demás cosas. Y yo creo que ya estaba eh, alrededor de los 7, 8 años, más o menos, y empecé a escuchar voces y a ver figuras, Ok. ¿ya? Ya no era el mundo elemental el que yo estaba viendo. Ajá. ¿Esto es como el Y yo mundo me, espiritual o más, o cómo llamarlo? Sí. llegamos ahora a... Es que también en el mundo espiritual, ¿ya? Los cuatro reinos elementales también son espirituales que se pueden materializar. Ok, Bueno, entonces yo empecé a ver otro tipo de figuras, ok. pero a la vez escuchaba voces. Y no comprendía mucho, pero paralelamente a eso, mi mamá se juntaba con sus amigas a jugar canasta. Y como yo era muy traviesa, o me escondía debajo de la mesa o te decía las cartas. Pero ¿en qué forma se las decía? Los que estaban en la mesa. ¿Mm? Decía, por ejemplo, invento, tía Juanita, sus cartas dicen de que tenga mucho cuidado porque usted se va a caer. Invento en este minuto, porque no recuerdo ¿Qué cartas textualmente. ocupaban? ¿Española? No, las cartas inglesas para jugar Las canasta. inglesas nomás, Ya. claro. Kaiser, Queen, AJ. Entonces se quedaban sorprendidas.
Llegaban a la semana siguiente a jugar canasta y me decía, oye, la niña me dijo que me iba a caer y me tropecé y me caí, mira cómo tengo la rodilla toda pelada. Ok. Entonces se formó así como el hábito de que me decían, ven, 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 Carmencita, ¿qué dicen mis cartas? Ok, sí. Entonces, Me entonces, imagino. ¿viste? Entonces después, no sé, no puedo ser tan puntual, pero para llevar un ritmo, ¿viste? Me hacían cariñito, yo le tomaba la mano y le decía, oh tía, ¿usted por qué estuvo llorando? Y le leía la palma de la mano. ¿Y cómo supo la niña que yo estaba llorando? Entonces mi mamá, cuando llegaban sus amigas a jugar, Que te escondían. me escondía. Me imagino, claro. ¿Verdad? Sí, es verdad. Y no quería saber nada de que yo estuviera ahí. Ya. Esa es otra etapa. Bueno, volvemos a la forma de vibración. Ahora yo hablo en otro idioma. Pues. Antes niña ni tenía idea de las calificaciones de las cosas. ¿Nunca te daba miedo esto? ¿O te preocupaba, te inquietaba? Era. Es que yo nací así, po. Claro. Entonces era como vivir en mi mundo. Sí, Hasta este momento no había ninguna mala experiencia, me refiero una forma que te asustara, alguien que te dijera ya algo vamos a feo. eso, ya vamos a eso. Ok. Ya. Perdón, es que Entonces, soy ansioso con estas cosas, maestro. oye, Ya, ok. ya, calma. Bueno, entonces ya empezaba a ver figuras ya y escuchar voces. Eso lo dejaron un poquito en paréntesis. Mm, Y de tan inquieta que era, un día me caí, pero me caí fuerte. Y tuve un problema de caderas. Y en esa época, ya te digo, 7, 8 años, a ti te ponían un cabestrillo de madera sí, para abrir las sí, piernas. claro. Y ya era grandecita, 7, 8 años. Entonces mi mamá tomó el coche de no sé quién y lo único que hacía era pasearme en coche para que yo no me aburriera, con las piernas abiertas, imagínate. Y me daba tanta vergüenza. Sí, Sí. más grande. Bueno, entonces me dejaban en la cama. Y lo único que podía hacer, porque no me podía mover, es mirar el techo, el cielo, miraba. Entonces mis primos, para entretenerme, me trajeron colores, lápices, cuadernos de croquis en esa época, ¿ya? Y yo dibujaba lo que estaba mirando, porque venían mis duendes a entretenerme. Entonces ahí yo anotaba, no sabía escribir, anotaba las historias y relataba. Y en la tarde venían todos mis primos a acompañarme y yo les decía, mira la historia que tengo hoy día. Entonces yo ya estaba escribiendo historia de duendes, imagínate. Ok. Y Perdón, ¿los duendes te hablan? ¿Te hablaban cosas, te comentan? ¿Y qué Telepa- hablan? generalmente ¿Y qué telepáticamente. te comentan así como una conversación de niño? Así como, oye, hagamos esto, o qué bonito tu ropa, o de qué hablan. Cualquier cosa. Cualquier Pero cosa ellos nomás. hablan en una forma gutural, suave pero gutural, así por ejemplo, algo así, Ok. Ajá. para simular. Bueno, entonces yo súper entretenida, pero cuando me empecé a asustar con ellos, es cuando ya bajaban del cielo y saltaban en mi cama. Y yo que estaba tan incómoda y con dolores, gritaba, po. ¡Ay, no! Ya. Y ahí corría toda la familia. Me decía, ¿qué pasó? Es que lo suelto. Nada. Ya. Bueno, esas fueron las experiencias más agresivas que pude haber tenido de ellos. Ya, Ya. pero en Pero travesura nomás. eran travesuras. Ok. Ya. Bueno, que esconden la ropa, ya, que te quitan Sí, los dulces, ya, sí. que hacen travesuras, sí. Perdón, a ver, he sabido y sí he visto personas que le ha resultado, incluso a mi madrina, que para que no le robaran cosas, donde, por ejemplo, mi madrina vivía con un duende y estaba acostumbrada, lo acompañó desde Brasil y le escondía cosas. Y habían cosas que necesitaba urgente, como salir, y le escondía la llave del auto. Y lo que hacía ella, me explicó, bueno, esta fue la vez en mi vida que vi un duende, pero ella no se le ocurrió decirme que en su casa vivía uno y estaba con dos compañeros de curso, o sea, en realidad uno y su hermano, o sea, cuando lo vi, bueno, nos salimos arrancando y nos quedamos fuera hasta que amaneció. Digamos, yo nunca había visto algo así. Pero me decía ella, ah, sí, es que para mí, como no hace nada, sí, pero era raro, pues, o sea, no, la gente no ve seres de 40 Claro. centímetros y te muestran todos los dientes. Bueno, decía que cuando le escondían la llave del auto, le decía, oye, tengo que salir, me están esperando urgente, así que por favor devuélveme. ¡Pum! Y escuchaba un ruido como que botaron algo, y ella que Bien. tenía en el velador, o sea, en la puerta de su casa para salir la llave, aparecía como arriba de la cama, por ejemplo.
pero Claro. se las devolvía. Pero me decía que había escuchado y que le resulta que si uno le pone una cinta roja a ciertos objetos, no se los llevan. ¿Es así? No lo sé, Ya. te mentiría. Y qué raro sería, porque todo es con los calzones rojos, todo lo que... Yo dije, Claro. algo será por la cinta roja la guagua, No, yo algo hará, pues. yo en Año Nuevo todavía tengo ilusiones y me pongo calzones amarillos. Ah, esa fue la buena suerte. Muy bien. Muy bien, Mike. Mira, si tenemos que reírnos también. Sí, nunca está de más, Oye, Mike. y no es chiste. Yo subo la escalera, Mariana. Bueno, sigamos. Bueno, ya veía figuras y todo lo demás. Y después ya conversaba con ellos, con estas figuras ya. Y ¿Qué un era? día, espíritus. Ya había crecido, entonces ya dejé el mundo elemental. Ahora llegué a otra dimensión, a otro nivel espiritual. Entonces, aparte de los saumerios, ya y todas las demás cosas, y las ramitas de albahaca Sí, y todo pues, lo claro. demás, Sí, porque se encargaban usa. del sur hasta ramas de canelo, niños. Así, bueno, Para pasarte a ti, claro, para limpiarte así como... sí. Sí, me han hecho eso Bueno, tantas veces. pero estos espíritus no eran dañinos, pero se hacían presentes y movían cosas, ¿ya? Ok, O hacían ruido ok. y molestaban, ¿ya? Y algunos dejaban un olor muy feo. Y un día, ¿Eso solo lo sentías tú el olor? ¿O otra eh, es, persona? es que mira, Andrés, como yo vivía en este mundo paralelo, así como olía las flores en un tiempo, también eh, olía también esa estela que pasaba. Entiendo, ya. Bueno, Eso es lo que a entonces, veces uno huele, así dice, oye, que de repente como siento olor a flores, o uno dice, oye, que se puso feo. perfume, Ok, sí, claro. ya sabemos qué. No debería haber sabido esto, pero bueno, ya, gracias. Gracias por el dato. Ya, ok. Bueno, entonces un día hubo una reunión familiar porque, bueno, todo esto te darás cuenta que yo me crié en un hogar matriarquista. Ajá. Mamá, abuela, bisabuela, tía abuela y todo. Y me llamaron ya a- al comedor. Ah, dije, esto debe ser grave. Y me sentaron. Y tácitamente me dijeron, mira, me decían Carmelita, mira Carmelita, nos tienen aburridos los ruidos, nos tienen aburridos tus amigos invisibles, así que hemos decidido, ¿Qué? se van ellos o te vas tú con ellos. Fíjate, ¿a qué edad eso? Eso ya más grande, ya. Está un poco más grande, sí. Y yo dije, qué terrible, ¿qué voy a hacer yo fuera de la casa? Mm. ¿En qué voy a trabajar? Bueno, Bueno, ok. y bueno, entonces me dijeron, conversa con ellos, y hasta aquí llegamos. Así que yo conversé con ellos y le dije de que entrábamos en tregua, porque si no, yo no podía vivir fuera de la casa y O que, sea, que se calmaran nomás, que se ordenaran. claro, Digo. ya hay que esperar que yo creciera, que cumpliera 18 para mandarme sola. Pero Pero un poquito nomás. Ok. bueno, el asunto de que ahí en esa etapa ya todo se frenó, además el sacerdote, el agua bendita y todo lo que te imaginas, pues, ¿ya? Me vistieron como 2 años de las Carmelitas, niños, yo no conocía otro color que fuera el café, ¿viste? Que de la Virgen del O Carmen. sea, todo era como para blindarte en el fondo, era como Claro. para que no vuelva a ocurrir Bueno, esto hecho y todo. y sabes tú de que hasta el día de hoy yo soy devota de la Virgen del Carmen, Ajá. así de que eso me ha hecho bien. Bueno, ahora si te cuento partes más emocionales, más sentimentales, más materiales de la juventud, va a quedar la grande, así que eso lo saltamos. Espérame, antes déjame explicarte algo. Es cierto, porque esto yo sí lo recuerdo cuando niño. No era, no era habitual, pero tampoco era muy raro que niños en el barrio vieran duende o conversaran con cosas. Y no era de imaginación, decían, no, pero si está ahí, pues ¿cómo no lo ven? Ya. Y traían un cura y como que el cura sabía perfectamente qué hacer y como que llegaba, como que le hacía una cosa en la cabeza y no los veía nunca más. Es como que le cierran algo, parece, ¿o no?
Y qué Bueno, pena además. O bueno, no sé, depende de la persona si mira, quiere eso o no, pero cambiaríamos un poco el tema, porque tú sabes de que nosotros tenemos el chakra coronario, el chakra frontal, el sí, chakra laringio, bueno, los 7 chakras. Si el sacerdote tenía alguna preparación y santiguaba, bueno, antigua, ¿no es verdad? Hacía la ajá. señal de la cruz, obvio que estaba cerrando el chakra frontal. Ya, o sea, pero él sabe entonces que esto existe y sabe que está cerrando algo que el Eh, niño realmente ve entonces. Exacto. Mm, Mira, un paréntesis, mm, para no dispersarme tanto. Yo dentro de mis estudios, le contaba a Lama también, de que estudié, valga la redundancia, la historia de las religiones, ya, ¿ya? Empezando, viste tú, por la filosofía ancestral. mm, Y nosotros hemos vivido en una época cristiana de 2000 años, pero antes de los 2000 años ya existían muchas cosas mm, que no tenemos aún el conocimiento. sí. Por lo tanto, esto es ancestral. No es porque nosotros estemos conversando ahora, en esta época, pero se remonta Mm, a muchos años antes de Cristo. Y hay sacerdotes que están preparados y están asignados por el Vaticano para prepararse para exorcizar. sí, Acá en Santiago de Chile también hay. sí, lo Y conozco vienen, uno. sí. Y bueno, esto es muy privado porque estudian en el Vaticano Mm, y vienen a diferentes países y acá están a la orden del arzobispado. sí. Bueno, pero esas son otras historias. Bueno, así de que allí pasó todas estas cosas que te cuento, hasta de que a mí me pasaban cosas muy extrañas. Mm, Y cuando a mí me preguntan, ¿cómo tú puedes tener esta sabiduría tanto mm, ancestral mm, como contemporánea? ¿Y cómo puedo yo tocar tantos temas, algunos sin haberlos estudiado? Yo le pregunté a mi maestra por qué sucedía eso conmigo. ¿Quién es tu maestra? Mi maestra ya no está en este plano, ¿ya? Una tía, Ok. ¿ya? Que también ella tenía eh, características muy elevadas espirituales. ¿Tanto Ella, como tú o no tanto? no lo sé, no podría medirlo, pero sí te puedo decir que ella fue la fundadora acá en Santiago, yo siempre digo Santiago de Chile, Ujú. no Santiago de Compostela ni Santiago ya, Santiago de Ah, sí. Chile. Ella fue la fundadora de la jerarquía azul, ¿ya? Ah. Derivada del maestro Allan Kardec. El maestro Allan Kardec es El líder del espiritismo, sí. el maestro precursor del espiritismo. Bueno, entonces ella, obvio que tenía muchos conocimientos, y un día le dijo a mi madre, a mi abuela, tráiganme la niña. Mm, Entonces yo recibí de ella muchas enseñanzas en el camino espiritual, que son los espíritus, lo que es el espiritismo, lo que es el espiritualismo, lo que es la espiritualidad. mm. Entonces empecé a formarme en ese concepto, en esa línea, y dejé de hacer travesuras, porque yo cuando me enojaba con alguien, iba a visitarle y le movía las cortinas de su casa. Entonces ahí ya me tuve que frenar Ah, iba ahí y como astralmente, como decirle manipular. que Ya. sí, más o menos, ¿ya? Qué bueno. Era otro No, nivel sí, de broma, pero bueno, ya. no, sí, O sea, ya no, no, no. no, sí. Ya, ok. Por eso te digo que vamos a obviar cierta parte Sí. de mi historia, porque si no va a quedar, no, ay, Eras no, tú, voy a ya, quedar ok. muy mal. Ya, bueno, entonces ella me encauzó en la vida espiritual y a la vez me dijo que yo tenía que leer algunos libros. Y yo muy obediente empecé a leer y empecé a comprender y ya no me visitaban esos espíritus, sino que ya yo veía más luces, Ok. más colores. Y entré en otra dimensión paralela, porque mi mundo ha sido paralelo. Entonces, Espérame, antes que avances hasta ahí, explícame un poco los espíritus. Los espíritus son personas que pasaron a mejor vida y otras entidades que nacieron como espíritu y solo han sido espíritus siempre. mira, otro tema. Ajá. Nosotros
nacemos a través de la procreación, a través de la unión del esperma y el óvulo, y en ese momento ese choque produce una chispa. Mm, Por lo tanto, nosotros somos luz, fuerza y energía. ujú, ¿Ya? De ese momento ya nosotros hemos sido concebidos. Por lo tanto, como aún no tenemos forma y somos un fluido, mm. empieza el desarrollo de nuestro espíritu en su esencia. Ajá, sí. ¿Ya? Mm, Por lo tanto, todos somos espíritus encarnados. mm, Algunos tenemos muchas reencarnaciones, porque mi filosofía kardeciana así lo dice y está comprobado, y otros son más nuevitos y no tienen tantas reencarnaciones. mm, Otro paréntesis. Por eso a veces dicen, uy, este niño es tan chiquitito y sabe tanto. mm. Es porque su físico es de un niño pequeño, pero su espíritu es ancestral. Ok. Ya, ese era el paréntesis. Entonces yo me dediqué a la filosofía espiritualista. Luego, como un abanico, abrí otros conocimientos y me era muy fácil traducir, interpretar, no leer, cualquier instrumento de adivinación, inclusive hasta las plumas. Tú tomabas un puñado de conchitas y yo te los interpretaba. O sea, para mí era así como que ya sabía. Yo lo sé. Perdón, Carmen, esto por curiosidad personal. De los instrumentos de adivinación, de, no sé, caracoles, runa, tarot, astrología, ¿cuál es el que a ti más te gusta? Tú decís, uy, qué power este. Así como, La evidencia. ya, pues, pero si yo lo tenía o no. No, digo algo que uno compre en una librería y practique en la casa. Es que tú me preguntaste a mí. Sí, pues, pero para la gente, así en general, así como para nosotros. ¿Cuál dirías tú que es como así como ese? La numerología, no sé, ¿cuál? Mira, si alguna persona quiere en realidad desarrollar su percepción extrasensorial, ¿Ah? primero la meditación, ¿ya? Ujú, O sí. sea, como doctrina. Ahora si dice, no, que voy a meditar, yo quiero leer al tiro alguna cosa, em, leer. Mi primer libro fue em, El ave fénix, ¿El ave fénix? ¿sí? ¿Ya? Que en ese momento para mí era un cuento, pero después entendí la filosofía del ave fénix. Ah, el cuento del ave fénix. Ya, Sí, perfecto, ya. ya. Ok. Y después, Siddhartha, Siddhartha. claro. Ajá. Entonces ahí ya empecé a desarrollar un poco la línea budista. Budista. Mm. Bueno, mira, yo no podría decirte exactamente a una persona, si quieres desarrollar percepción, empieza con el tarot o Ah, empieza con las runas, ajá. porque yo no empecé por ninguna de esas cosas, empecé con todas, po. O Entonces, sea, tú veis eh, ruido, pues como siento, no hay es como, comparación, ah, pues no. pero es No. que, bueno, Pero bueno, ya, ya, ok. aterricemos. Ya, le recomendaría un oráculo, Un antes que oráculo. el tarot, Ah, tienes razón, sí, el sí, oráculo. estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el oráculo tiene menos Sí, cartas y el oráculo te responde de inmediato a la pregunta, sí, sí, sí. ¿ya? En cambio, el tarot, dependiendo del tarot, el egipcio Sí. es muy complicado. Lo mismo que el reader. Yo a ninguna persona le recomendaría el reader, ¿ya? Porque para mí es negativo. El de Marsella es el básico. Sí, pues el El de verdad. egipcio también es complicado. El de Lester Crowley, el de Todd, ese. Sí, Ah, no, obvio, no, ¿para no, qué te pregunto? Sí, no, pues. sí. Bueno, entonces lo más básico sería empezar por el oráculo, ¿ya? El oráculo, tienes razón. Y cuando Sí, ya la no se me persona ocurrió así. quiere desarrollar más percepción y saber a través del oráculo o a través de la percepción ayudar a una persona, se tiene que preparar. Y para eso tiene que inscribirse en los cursos de Carmen Cancino. Listo, vamos, muy bien. Oye, no, excelente. Oye, que no sea menor, quiero aprovechar de pasar eso, porque mucha gente dice, a todo esto, quise llevar esta conversación para entender algo que nunca le pregunto, porque todos le dicen,
¿Dónde está mi mamá? ¿Cómo la está pasando? Y todo lo demás. Ya te responde. Le digo, no, pero yo quería saber su vida, porque me parece que es tremendamente extraordinaria, porque aunque ustedes no lo crean, nadie, o sea, se ha querido, pero las situaciones lo han evitado. Han querido hacerle documental, así, potente, ¿ah? Gente conocida, una película, y escribir un libro de su vida, porque ella viene por décadas demostrándole a muchas personas conocidas, famosas, y no tanto, pero con mucho poder adquisitivo, lo que ella ha transformado su existencia, y lo han visto los otros lo que es capaz de hacer, digamos, que yo digo, si se da, y ustedes lo van a poder ver hoy día por su propio ojo, pero yo le dije, ya, pues creamos un libro. Pues, dijo, ya, pues, me dijo. Escribamos el libro. Entonces veamos ahora si se sale. Yo creo que estaba esperando a mi maestra. Así, bueno, yo le escucho y yo transcribo nomás, no sé, yo no hago nada, no tengo idea. Y yo le digo, perfecto. Pero Lloraba antes de salir de la panza de la mamá. Ok, perfecto. así. Ok, entonces, por eso te preguntaba, claro, por las cosas porque mucha gente ha vuelto, esto le está llamando la atención de nuevo, de tener como consulta de, ¿cómo decirlo?, de sanidad mental y espiritual a tener, digamos, algún Ya. psíquico, un vidente de renombre, Bueno, real de cabecera. anteriormente yo te dije que después me preparé mucho, Ujú. ¿ya? Y he estudiado mucho. Y uno de los cursos, talleres que yo hice en la Universidad del Pacífico fue psicología, porque soy psicóloga, Sí. psicología transpersonal. ¿Tú estudiaste? Sí, pues, Ah, sí. Ah, ya. eres psicólogo transpersonal, perfecto, sí. Sí. Pues. Son mis Entonces, no, psicólogos, primero los sí, que me gustan. psicología clínica, ¿ya? Por ¿Ya? si. Entonces tenía que Sí. No, pero tengo un amigo entender. que... También, ya. Sí, cualquier cosa. Ya, ok. Ya, Somos dos. ok. No, porque en un momento yo pensé que me iba a volver loca, porque olvídate, si también Sí, hay que saberlo me llevar. trastornaba de repente. Bueno, Mm, esa es otra historia. mm. Bueno, psicología transpersonal es justamente estudiar mente, espíritu, Sí. desarrollo espiritual, esencia espiritual y por qué afecta al cuerpo físico y se producen las enfermedades Ah, psicosomáticas. ajá. Sí. Entonces, esa es una parte de mis tantos estudios. Y esto yo lo aplico en mi consulta. Pero como tengo la facultad de leer el aura, llega una persona a mi consulta y yo le digo, Fuera. No, no no, sé. No sé. Hay algunos que... no, ¿Hay echado a alguien así como usted salga? ¿O no? esa es otra historia, espera. Ok, No, ok. si tenemos, yo creo que tenemos para todo el año. ¿No siente el primer capítulo nomás? Es que me acordé de algo, después te lo voy a contar. Dale. Dicen que quien se ríe solo de sus maldades se acuerda. Ya, bueno, bueno, la psicología transpersonal es eso. Pero como tengo la facultad de leer el aura, cuando llega una persona me dice, yo vengo, Carmencita, o vengo, señora Carmen, porque yo le digo, "Shh, no me diga nada, por favor, no me diga nada, porque cuando yo le diga todo lo que veo, usted me va a decir, ay, pero si yo se lo conté antes. No tiene gracia. Ah, Entonces, los estudios, ay, espérate, otro paréntesis, ¡ay, qué ajá. terrible! No No, necesitamos dale, dale, paréntesis. dale, dale. Dale, tan bueno. Es que estamos entretenidos ya. Cuando yo estaba estudiando, en ese tiempo ir a la universidad era muy complicado. Mm. Entonces quedaba la alternativa de ir a la escuela normal. Entonces, desde luego, que me matricularon en la escuela normal. Mm. Y tengo el orgullo de decir que soy una de las últimas camadas de la escuela normalista de Chile. Oh, bueno, Ya. sí. De Entonces ahí, personas normalistas. entonces ahí yo aprendí mucho vocabulario, aprendí mucha redacción, etcétera, etcétera, y eso me ha ayudado en todo el tiempo de mi carrera esotérica o espiritual. Mm. Bueno, parte de mi vida también trabajé en un colegio, fundé un colegio, que por circunstancias X ya no está. Entonces para ello yo estudié secretariado, ya, también ahí está. Ajá. Pero después yo me inscribí como voluntaria, porque soy muy altruista, ¿ya? En la Cruz Roja.
Ujú. Y en este momento pues estoy por cumplir 40 años de voluntaria en Cruz Roja, Ya, mira. donde aprendí muchas cosas importantes de las funciones de Cruz Roja, los decretos, eh, bueno, tantas cosas. Pero también aprendí enfermería. Ya. Entonces, si tú juntas todo eso, imagínate, didacta, secretaria, media enfermera, psicóloga. Entonces, yo miro a una persona, veo su fisura, veo la chispita que hacen del cuerpo a través de los chakras, lo llevo a la enfermería, ¿ya? Claro. Lo llevo, ¿no es verdad?, a la psicología Lo pasé por el transpersonal, diván. claro. Claro. Y después le digo, vale tanto. Y le saqué el diablo y serían tantos pesos. Maestra, espérame, tengo que ¿No? aprovechar este momento. Quiero que me diga tú actualmente, porque esto yo te lo agradezco, porque muchas personas se retiran, paran, digamos, con estas funciones. Tú atiendes actualmente, entonces quiero que me digas dónde, a qué hora y los talleres que estás haciendo, por Ya, favor. Y ya te voy a explicar por qué. ya. Tengo, Y los vamos a poner de- después en el ya, programa y los datos. yo me siento muy contenta, siento de que en esta época de mi vida, yo voy a cumplir casi 80, casi. Ya. Hmm. Ha llegado el momento en que me he sentido valorada, más valorada que en ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque fui guiada por Andrés y seleccionada para atender en el Palacio Hindustán, Sí, que es un gran palacio, es sí, un hermoso. palacio hermosísimo, pero también donde se practica la filosofía budista. Sí, Y tengo entendido que fueron muchas las personas que quisieron llegar y yo tuve el privilegio me y me consta. siento orgullosa de estar allí. Aparte de que en el palacio se pueden hacer unos tours para conocer el palacio, la historia del palacio, los descendientes y los No, ancestros del hermoso. palacio. Ustedes allí se encuentran con Carmen y eso para mí es muy, muy grande. Es como terminar mi carrera espiritual, estudios, esoterismo en un palacio. Y la semana pasada tuve también el privilegio de estar más de una hora conversando con el príncipe del Sí, palacio, sí. el dueño del palacio. Y nunca, él es muy calladito, escucha, hace poquitas preguntas, y yo decía, lo estaré haciendo bien porque él es budista, viene de la India, es un príncipe, ya. Me sentí un poco cherezada, pero en fin. Sí. Entonces, nunca supe lo que él había pensado, ya. Pero cuando terminamos la charla, me dijo, mira, me dijo, a los chilenos, sí, pucha que le achuntáis. Sí, po. Entonces a mí me dijo, eso me dio así como una conformidad. Bueno, en el pasar de mi vida, no todo ha sido tan lindo, porque también hay partes en que he tenido que enfrentarme con cosas muy, muy difíciles. Tan difíciles como para entender la filosofía y para poder salvar muchas almas y combatir con los espíritus negros, he tenido que bajar al Averno. Espérame, espérame. Yo te dije que dieran los datos de lo que está haciendo en Palacio Dustán con Ah, ya, talleres y perfecto. Después todo. nos vamos a la otra. Ya, pero ¿sabes por qué? Porque te tengo una buena y una mala noticia. La mala es que acabamos de cumplir el plazo y la hora máxima que se nos permite para hacer este programa. Y la buena es que nos vamos a ver en otra oportunidad, sí o sí, porque aquí es cuando quiero que ustedes escuchen lo que hace cuando ve con alguien y cuando tiene que batallar con los malos, cuando saca cosas, los espíritus que ven que alguien que fuma, que toma, que no sé qué, de cómo le sacan los celos a otros, de cómo Ya, pero hacer. Y eso es otro universo. otro, Otro- mira, en parte de la tesis de psicología, yo presenté este cuestionamiento: incorporación espiritual o alcoholismo, drogadicción,
etcétera. Oye, ¿la tenía esa tesis? Obvio. Ya. Pero no me la aprobaron. Se lo perdieron. No, ya, ¿me la pasáis? No, Sí. no, mira, No, eso lo vamos a incluir en el libro. El ya, libro pero que incluya y parte de la tesis. también estudiando el delirium tremens, ¿viste tú? Sí. Como drogadicción, Y las era cosas que la ven. incorporación espiritual de estos seres. Bueno, pero déjame decir de que me encuentran en el Palacio Hindustán, estoy haciendo charlas, en este momento no conferencias, pero sí talleres. Hay dos niveles de talleres, para las personas que les interesa mi tema y para los iniciados. A los Los que ya saben. iniciados son las personas que ya están en esta línea esotérica, pero que les falta aún grados, algunos Exacto. grados. Un empujoncito, Sí. un orden, una ¿Viste? iniciación. Yo ya me inicié hace rato. Por eso, usted, Así que- usted es la profe. Querida amiga, prométame que nos vamos a volver a juntar y continuamos la historia. Llegamos hasta acá. Este es el primer episodio y después seguimos, ¿ya? Ya, pero nos vamos a saltar algunas cosas, ¿ah? Porque si no voy a quedar mal. No, no, igual. hacemos capítulo 3, 4 y 5, no hay ningún problema. Y de ahí el libro, así como todo lo que no se supo en las entrevistas. Querida amiga, yo de corazón agradecido, maestra, la quiero mucho y vamos a seguir haciendo charlas y vamos a continuar con los capítulos aquí en Umbral del Misterio. Por favor, simplemente les pido un fuerte aplauso a mi querida amiga. Les pido disculpas, pero tenemos que llegar hasta acá y ahora se venía lo que todos tenemos, los diablos adentro y todo, pero eso será Bueno, para el después. último paréntesis, ustedes me ven así porque yo vivo en Algarrobo, entonces me llamaron, me subí al auto, corrí Ah, como y surfistas. no me alcancé ni a peinar. Por eso, ya yo pensaba que venía, venía a surfear. No, amiga, muchas gracias. Ahora sí, llegamos al final y también junto a mis amigos de Juego en Línea, un capítulo extraordinario con gente extraordinaria en Umbral del Misterio. Muchas gracias.